Álvaro Luis Alzogaray es ingeniero industrial, consultor empresario en proyectos de inversión económica. En la política, participando del desarrollo de Nueva Fuerza, lo hizo a partir del 73, y en la Unión de Centro Democrático en el 82, ambos de extracción liberal y ejerciendo los más altos cargos directivos. En la función pública es ex asesor del gabinete del Ministerio de Industria de la Nación en 1981 y ex secretario de la Industria y Comercio de la provincia de Buenos Aires. Además, fue asesora ad honorem del bloque de diputados nacional de la UCD entre el 83 y el 89. Ex candidato a diputado de la Nación por la UCD en 1987. Vicepresidente y director general del Instituto de Economía Social de Mercado, una asociación civil dedicada a estudiar, elaborar y difundir políticas públicas basadas en las ideas fundamentales de la libertad, la competencia y la propiedad privada. Buenas noches a los que recién están ingresando. Los invito a participar en el chat con sus preguntas y a silenciar sus micrófonos, por favor, cuando ingresen. Bueno, nuestra primera pregunta para esta noche es que nos cuentes un poco cómo empezaste tu carrera política, cómo te integraste en la vida política desde la trayectoria de tu padre. Bueno, en realidad, recién Mariana habló de Nueva Fuerza, pero yo había empezado antes, cuando tenía 14 años, digamos. Mi padre funda, cuando termina la Revolución Libertadora, que había sido ministro de Industria en la época del general Aramburu, se va al llano y decide fundar un partido político chico en ese momento, pero con unas ideas muy potentes, que no estaban en consideración para nada en la sociedad, que eran las ideas de la libertad, básicamente. Y Perón, como sabemos, tenía un sistema de corte fascista, había estatizado todo, absolutamente todo lo que es transporte, energía, comunicaciones, había cortado las libertades individuales, en fin, todo lo que sabemos sobre Perón. Pero esto yo lo digo como recuerdo porque, como veo gente joven, bueno, lo habrán estudiado y algunos seguramente no lo vivieron. Estamos hablando de Perón cuando empieza en el año 1946 su presidencia, hasta el momento que viene la Revolución Libertadora y cae en 1955. En ese momento, mi padre llamado era un hombre muy joven, en ese momento tenía creo que 41 años, llamado como ministro de Industria de la Revolución. Y entonces él ahí empieza, dentro del gabinete del general Aramburu, a no solo a gestionar las funciones que le daban del Ministerio de Industria, sino intentar modificar el sistema económico que había implantado Perón, por un sistema de la Constitución, un sistema de libertad. No pudo convencer a los miembros del gabinete, tampoco al general Aramburu, porque decían que, bueno, era un gobierno de transición, cosa que sí lo era, porque había que llamar a elecciones, y entonces lo que hizo fue, cuando renuncia, decir, esto hay que decirlo a la opinión pública, y, y fundó un partido político, chicos, con ideas que son las que les mencioné. Por supuesto, había temas picantes que planteaba, por ejemplo, el tema del petróleo, que en ese momento era un tema muy importante, y después lo toma Frondizi con aquella famosa batalla del petróleo, y lo que proponía el Partido Cívico Independiente era algo que era para Argentina en ese momento revolucionario, decir que venga el capital privado, nacional y extranjero, a explotar el petróleo. Bueno, ahí se armó un lío bárbaro porque la mentalidad estatista y nacionalista, falso nacionalismo, no podía concebir, y esto estoy hablando a nivel no solo de la gente, sino de dirigentes políticos, incluso conservadores, ¿no? No podía concebir que fueran otras empresas que no sea YPF la que tenía que sacar el petróleo, comercializarlo, etc. Bueno,
la lucha fue ideológica en ese momento porque era todo un nuevo tema que se trataba. Y lo mismo para todos los sectores, había que privatizar, había que hacer una cantidad de cosas que el Estado tenía en sus manos cuando Perón estatiza todos los sectores de actividad. Bueno, empieza con el Partido Cívico Independiente, yo en ese momento, ya ahora respondiendo más a tu pregunta, tenía 14 años, creo, sí. Y bueno, sigo un poco a mi padre, a ver qué es eso del partido y qué es esto de las ideas. Yo empezaba a interesarme por la actividad política, ¿no? Y me acuerdo que me fui a afiliar al Partido Cívico Independiente y no me dejaron porque era chico. No había dicho quién era. Fui, toqué el timbre, dije, hola, me puedo afiliar. Bueno, ahí empecé a seguir los temas de la actividad pública, los temas políticos, y después con el correr de los años, cuando le toca a mi padre de vuelta actuar en política, y que funda Nueva Fuerza, y después últimamente, digo últimamente, a pesar de que ya pasaron muchos años, ¿no? Pero la Unión del Centro Democrático, yo seguí en todos esa misma línea, ocupé cargos, como decía Mariana recién, directivos de importancia en el Comité Nacional, en los comités de estudios, en comunicaciones también, y ayudé a armar el partido, y así fue la cosa. Siempre seguí siguiendo las ideas liberales y las propuestas públicas, porque una de las cosas que yo siempre hice es en el partido y a través de una fundación que teníamos, el estudio de las políticas públicas para llevar adelante, siempre enmarcadas en la Constitución y lo que hay que hacer en materia de libertad y competencia. Es decir, una síntesis, o me largué mucho. Oh, perfecto. Contame momentos que, como el que en algún momento me mencionaste, impactantes en tu juventud, acompañando a tu padre, como cuando fueron a verlo a Frondizi, ¿sí? Y que lo acompañaste a él a la casa de gobierno y lo esperaste, o momentos que vos hayas recordado que fueron realmente únicos y que sentiste que estabas viviendo una parte de la historia que sabías que otro chico de tu edad no estaba viviendo y que te impactaron. Y sí, en primer lugar me impactó, para aclarar un poco a los amigos que están escuchando, mi padre es elegido ministro de Economía en la época de Frondizi, por Frondizi. Si quieren después explico las razones que eso, por qué se llevó a cabo eso, y digamos, con las atribuciones de nombrar su propio equipo económico y llevar adelante una política de economía de mercado. Dice que venía del sector izquierdista, también en eso que acabo de decir de la batalla del petróleo, tenía una posición totalmente contraria a la que tenía mi padre, que era abrir capital privado, local y extranjero. Dice tenía en la campaña, tenía una posición totalmente contraria, muy nacionalista, a favor del YPF. Tenía un lema que decía levantando con el oro negro el futuro celeste y blanco, y ponía los símbolos de YPF por todos lados. Bueno, pero para aclarar un poquito la situación, cuando llega Frondizi al gobierno, cambia totalmente de esa posición. Parece que hay presidentes que dicen una cosa y después quieren hacer otra. Cambia totalmente la posición y lleva adelante, y ya en el discurso de mayo de 1958, sorprende al país Frondizi con los lineamientos generales que va a seguir en su gobierno, ¿no? Que eran lineamientos muy interesantes, porque esto de la apertura económica, apertura de capital, de inversiones, sobre todo en el campo de petróleo, que era una bandera en ese momento muy, muy importante. Teníamos un déficit de acciones cuando teníamos el petróleo con la posibilidad de sacarlo. Y bueno, y entonces sorprende, y el 29 de noviembre, creo que de diciembre de 1958, ya ahí mismo,
ese mismo año, a pocos meses de haber asumido, hace un gran discurso al país, Frondizi, volcándose prácticamente a las ideas de la economía libre, así. Se liberan precios, salarios y una serie de cosas que marcaba que ya el rumbo iba a ser totalmente distinto al que se suponía que iba a tomar. ¿Qué pasó? Durante eso, en ese momento había una inflación muy alta, alrededor del 104%, había líos con los gremios, hubo que movilizar con las Fuerzas Armadas a la gente, intervenir los gremios, etcétera, porque evidentemente empezó a provocar reacciones muy importantes y además veníamos con un arrastre muy importante de esa. Y entonces Frondizi, y además no podía llevar adelante medidas como las que él tenía que llevar o había convocado a llevar adelante, porque el Parlamento, el Congreso, tenía toda la contra en ese momento lo que llamaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, los radicales, y la propia contra de sus propios diputados, que habían sido, digamos, criados de alguna manera a la vera de una luz, así, digamos, nacionalista y izquierdista, y de repente ven que el presidente cambia. Bueno, entonces no apoyaban. Y los propios ministros que Frondizi había llevado en una primera instancia, tampoco estaban de acuerdo. Lo sorprendió. Entonces era difícil hay un dicho ahí, hacer guiso de liebre sin liebre. Entonces lo que hizo Frondizi en junio del 59 fue llamar a mi padre, que digamos viene a ser la liebre, porque era el grupo que representaba en el país estas ideas de la economía de mercado y la libertad económica y la apertura y la integración, todo lo que significaba él. Y bueno, ahí forma el equipo económico y durante 2 años se trabajó muy bien, y se consiguieron, no es momento para decir todo lo que se consiguió, pero se consiguieron resultados impresionantes en el trabajo de reformas. Para dar una idea, porque ahora está, poder comparar, en el año 1960, el Comité Lombard de Londres, que viene a ser un comité que da premios Nobel a las monedas, le dio a la Argentina, que llamémosle así, el premio Nobel a la moneda estrella internacional. En ese momento el peso argentino era más fuerte y más estable que el franco francés, que el franco suizo, que el yen, que los Estados Unidos. Hoy digo esto y es Argentina año verde, pues nunca más se consiguió. Después seguimos con los problemas de inflación y inestabilidad. Entonces, bueno, se trabajó muy bien, se obtuvieron resultados. Después, por otras razones, se pueden explicar si interesa, mi padre y todo el equipo económico se retira. Es decir, fue a pedido del doctor Frondizi, y entra en otra variante, la gestión económica que él llamaba desarrollismo. Lamentablemente los resultados que se habían obtenido fueron cayendo, perdimos divisas, bueno, pero yendo a tu pregunta, yo era chico, Frondizi le había dado plenas atribuciones a mi padre. Y no hablaban durante la semana. A ver, un segundito que voy a cortar esto, porque hay interrupción del teléfono. Y no hablaban durante la semana, porque le había dado plenos poderes en materia económica, para que hiciera y deshiciera, y plena confianza para llevar adelante ese programa que mi padre le había llevado a consideración. Entonces, ¿qué hacía? Él los domingos, manejando su Peugeot 403, cuando ya era muy popular y muy conocido, y se iba a la casa a la Quinta de Olivos, y tenía la reunión semanal con el doctor Frondizi. A mí me divertía mucho, siendo chico, me divertía mucho acompañarlo. Me divertía que lo miraran, que lo saludaran, había un entusiasmo muy grande. Y después en la Quinta de Olivos, por supuesto yo no entraba a la reunión, ¿no? Pero esperaba, daba una vuelta por ahí venía la señora de Frondizi, Elena Fallonato,
Frondizi, y la hija, Lenita, y me daban, me daban charla, me comían con una Coca-Cola, un café, y charlaba con ellos. Y después me divertía mucho cuando salíamos, mi padre manejando su propio auto, cuando salíamos, esa cantidad de periodistas con luces, con esto, con cámaras, que se tiraban encima del auto a preguntar qué temas habían tratado y cómo veían algunas cuestiones. Así que contesto de esta manera un poco a tu pregunta me llamaba la Es atención. decir, es Sí, decir, que te nutriste de todo eso desde muy chico. Y sí, sí, tenía te 14 años. pregunto esto porque un joven, hoy de 21 años, me dijo, María, me gustaría preguntarle, ¿por qué él cree que los jóvenes debemos militar hoy? ¿Qué tiene la política para ofrecernos? ¿Qué les Bueno, contarías? yo diría que la pregunta debería ser al revés. Los jóvenes tienen mucho para ofrecer al país. Eso me acuerdo de un famoso lema de Kennedy, que cuando asumió la administración dijo algo parecido. ¿Por qué tienen mucho para ofrecer al país? Porque los jóvenes de hoy, y que se está demostrando, ya piensan en términos de la libertad, de la integración. Hoy la tecnología que está disponible nos acerca al mundo y se entienden mucho más estos problemas. Y entonces, la política es una actividad noble, yo diría. Claro, la buena política. Evidentemente está muy bastardeada la política en Argentina, y con razón, porque nosotros hemos construido una dirigencia política non santa, llamémosle así, ¿no es cierto? Por eso todo el enojo de la sociedad en general. Pero la política bien entendida, y para que esté al servicio de la comunidad, para que se hagan las leyes que corresponden, para administrar bien el país, etc. Y a través de los partidos políticos, porque además los partidos políticos son constitucionales. La Constitución del 94 reformó y puso como pieza clave para llevar adelante el país, ¿no es cierto? Como parte fundamental los partidos políticos. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, ahora que los jóvenes se interesen en la política y hagan política, y defendiendo estas ideas, por supuesto. Entonces, porque además no hay más remedio que ir hacia los objetivos que estamos programando, que es la vuelta a la Constitución, la vuelta al respeto de los derechos individuales, la libertad, la propiedad, la vida misma. Y entonces ahí es donde los jóvenes tienen que consustanciarse con esto y decir, bueno, la oportunidad es grande porque, vamos a hablar concretamente, este gobierno, así como otros gobiernos anteriores, nos está llevando a una situación muy complicada, y bueno, alguien tiene que salir a frenar esta situación, y, es a través de la política, sobre todo los jóvenes que quieran hacer política. Así que es una oportunidad para ellos y para el país, porque son los jóvenes los que van a motorizar esto. Yo diría que el incentivo es estar convencido de que se está haciendo algo muy útil en un momento en el que el país está necesitando de gente que lleve adelante estas ideas, ¿no? Y de cambio. Que no se vaya del país, como muchos dicen, el país es inviable, no tenemos que ir del país. Yo no estoy de acuerdo con eso. El país es totalmente viable, claro, siempre que se lleven políticas adecuadas adelante, si no, vamos a continuar con la decadencia, ¿no? Álvaro, Sí. otra pregunta. ¿Por qué tienen que elegir el liberalismo y no el socialismo? Bueno, yo creo que los resultados en el mundo han demostrado que los dos sistemas, el socialismo por un lado y el liberalismo, la economía de mercado por el otro, están enfrentadas. Los resultados muestran quién ha triunfado en el mundo y quién no ha triunfado. Digamos que la Unión Soviética, como tenía el socialismo soviético, que era el comunismo, bueno, tardó muchos años, pero
finalmente cayó. Y todos los países que llevaron adelante hasta extremos, no tan extremos, el socialismo, son países fracasados. En cambio, todos los países que están hoy a la cima de la civilización y del progreso y del bienestar, son los países que han confiado en la libertad económica, en la integración, en la interacción entre los países. Así que yo creo que los resultados, ahora, por ejemplo, tenemos en América Latina, antes siempre poníamos como ejemplo países como Estados Unidos, países como Canadá, países como Nueva Zelanda, como Australia, algunos países europeos, pero ahora estamos poniendo como ejemplo países más cercanos, que están al lado nuestro. Digamos, Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Que un país que siempre estuvo un poco atrás de la República Argentina, y además que no tienen las condiciones, digamos, físicas, naturales, que en Argentina, directamente aplicando un sistema de economía de mercado, y de libertad y de comercio internacional abierto, y ya pasa a ser un país de primer nivel. Entonces yo creo que, ¿por qué tienen que elegir? Y porque con solo ver cuáles son los resultados de las aplicaciones del socialismo con la aplicación de las libertades, ahí ya tienen la respuesta. Nosotros también tuvimos un periodo, como decíamos, que tuvimos cierto éxito. Vamos a entendernos. Y si me permiten una pequeña reflexión histórica, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Argentina, después de Caseros, ¿cierto? Después de que cae Rosas, viene el proceso de organización nacional. Gracias a un señor que se llamaba Justo José de Urquiza. Y un señor que se llamaba Alberdi, había trabajado desde Chile y de otros lugares en lo que llamó las bases para hacer una constitución que organizara el país. Y el señor Alberdi triunfó con sus ideas, se arma la convención constituyente y llevan adelante una constitución que justamente, por suerte, de tipo liberal. Es decir, si ustedes se acuerdan cómo dice la constitución, hay una primera parte que trata el tema de los derechos y garantías, y los derechos personales, individuales, que están basados en la libertad. El artículo 14, por ejemplo, que es importantísimo, habla de la libertad de industria, de la libertad de acción, la libertad de prensa, la libertad de comerciar libremente. O sea, es una sociedad que se vive armando sobre la base de la iniciativa individual y la propiedad privada. Bueno, el país cuando se organizó así, en muy poco tiempo empezó a marchar por adelante. Y ahí es el periodo que viene la inmigración al país. ¿No es cierto? Porque antes no teníamos prácticamente población. Y las inmigraciones, que fundamentalmente vino de Europa, vino a buscar oportunidades de trabajo. Allá en Europa tenían complicaciones. Entonces, buscar oportunidades de trabajo que en América dos países se las ofrecían. Una los Estados Unidos y otra la República Argentina. Porque la Constitución norteamericana que nosotros copiamos también tenía las mismas condiciones, ¿no es cierto?, para trabajar libremente y para crecer y progresar. Y bueno, venían las inmigraciones, incluso familias italianas tenían que decidir, o vamos a Estados Unidos o vamos a Argentina, y hasta se dividían, ¿no es cierto? Los italianos fueron una de las principales corrientes de inmigración de aquel momento. Entonces, cuando el país avanzó con el respeto a los derechos individuales, a la libertad y a la iniciativa privada, bueno, creció rápidamente y llegó a ser entre los primeros países del mundo, están entre los primeros países del mundo, pero a la altura de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, cualquier parámetro que tomáramos en esa época, si no era segundo, era tercero, tanto en crecimiento, Producto Bruto por habitante, y en otros valores como la educación. Acuérdense que era un país que estaba alfabetizado en cuanto avanzaba el tiempo. Sarmiento obviamente tuvo importante. Tuvimos la serie de presidentes que construyeron la República, ¿no? Mitre, Avellaneda, Sarmiento, etc. Y bueno, eso demostró que Argentina tiene capacidades para ser un gran país, como lo fue. Entonces, uno piensa,
Después viene la decadencia y podemos hablar de dos palabras sobre la decadencia y por qué vino la decadencia. Uno piensa que si ahora lleváramos adelante las mismas políticas basadas en la Constitución, en la actual Constitución, no la del 49 que Perón cambió por una Constitución de tipo fascista. Eso quiero decirle a los jóvenes que Perón cuando llegó lo primero que hizo fue cambiar la Constitución. Y puso, bueno, Perón había tomado el ejemplo de Mussolini, era un Mussolini en Argentina, y entonces dijo, como con esta constitución, la liberal, no puedo gobernar porque estoy siempre anticonstitucional, la cambiamos, listo, y la cambiamos. Después cuando viene la Revolución Libertadora, vuelve a la constitución del 53. Entonces uno piensa, ¿por qué ahora, justamente ahora, con la misma constitución de extracción liberal, si aplicáramos políticas adecuadas a los principios, a las bases de la Constitución, evidentemente Argentina tiene unas posibilidades, ahí quiero mandar un mensaje vivo y optimista, enormes posibilidades, no digo en 1 o 2 años ser como Canadá o Australia, Estados Unidos o Nueva Zelanda, como fuimos en su momento, pero en muy poco tiempo, se revierte la situación y pasamos a ser un país relevante en el mundo. Pero bueno, tenemos que tener otros gobiernos y otras políticas, por supuesto. Es necesario tener poder político muy grande para hacer los cambios que el país requiere. Si quieren, después hablamos un poquito sobre eso. Álvaro, hay una persona que te quiere hacer una pregunta específica. Toribio es de la UCD de Campana, si no me equivoco. Sí. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Toribio? ¿Estás por ahí? Hola, ¿se me escucha? Sí, Hola, se te Toribio. escucha perfecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? No, soy de la UCD de Esteban Echeverría. Perdón, de Bueno, Esteban Echeverría. Ahora sí. Querías hacerle una pregunta directamente a Álvaro. Lo tenés enfrente, es todo tuyo. Vos dijiste Campana, María, porque Toribio se llama Escobar y te equivocaste Escobar con Campana. Pero... sí, sí, una de las preguntas que quería hacerle, ¿cuál piensa que fue el cambio de paradigma que ahora todos piensan que el futuro tiene que ser liberal? ¿Cuál fue el cambio para usted que la sociedad diga que el futuro tiene que ser liberal? Se está repitiendo una situación similar al final de la época del doctor Alfonsín, cuando con el doctor Alfonsín es gobierno, bueno, lleva adelante una política de tipo estatista, intervencionista, dirigista, etcétera, que termina en lo que ya todos conocemos, ustedes no vivieron muchos esa época, terminó en una hiperinflación. Una hiperinflación que tenía ya una proyección del 3000%. El país estaba desordenado, el país estaba ya en bancarrota y además con problemas sociales muy grandes. Al final de su periodo, asaltos al supermercado, no teníamos energía, habíamos consumido todo el stock de capital de la Argentina. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pasó que, bueno, parte tuvimos que ver nosotros, o particularmente mi padre, de decir que el problema que tenía Argentina en ese momento era el agotamiento de un sistema, ¿cierto? Y eso se pudo inculcar a la gente. Es decir, señores, si hace 30 o 40 años, después de Perón, el sistema que veníamos implementando, el sistema de corte estatista, con empresas del Estado, intervencionista en los mercados, dirigismo económico, controles de precios, etcétera, controles de cambio, y por supuesto, déficits del presupuesto, porque esa fue una constante durante años, durante gobiernos civiles y gobiernos militares también, y ese déficit había que financiarlo con emisión de moneda, que era la inflación, y si no, con endeudamiento, que después un día hay que pagar las cuentas y hay problemas, como estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces la sociedad pudo ver que la razón de esa decadencia y esa hiperinflación estaba un poco en el sistema que se estaba empleando. Sin embargo, en esas elecciones del 89, bueno, quiero decir que ya a partir del 80 y unos años antes, la gente, los jóvenes sobre todo, como ustedes,
en las universidades, en todas partes, ya iban tomando las ideas liberales. Hicieron una fuerza muy grande en las universidades a través de una organización llamada UPAU, Unión para la Apertura Universitaria, y justo en ese momento se crea la UCD, y muchísimos jóvenes que triunfaban en las elecciones internas de, la universidad, de las universidades se volcaron a la acción política a través de la UCD y también de algún otro partido político. Y eso, por eso es importante los jóvenes, que me preguntaban hace un rato. Los jóvenes dieron impulso en aquel momento a la idea liberal, pero con toda la fuerza, ¿no? Incluso inventaron esa manito de la L que sigue dando vuelta y que Walter la aplica permanentemente. Bueno, la gente se dio cuenta. Sin embargo, las elecciones las gana el doctor Menem, las elecciones del 89. A pesar del fracaso de Alfonsín, llamó la atención que la ganaba el doctor Menem, porque el doctor Menem era de extracción peronista. Y además nos asustaba a la sociedad entera, diciendo que iba a emitir moneda, porque iba a dar un salariazo, que el único elemento de campaña o elementos de campaña era síganme, no los voy a defraudar. Sin embargo, así ganó. Y nos sorprende Menem cuando es presidente y cambia, y como hizo Frondizi, había hecho Frondizi hace mucho tiempo, y cambia totalmente de política y con todas las voces diciendo a voz en cuello que va a llevar adelante una economía de mercado, le llamaba economía popular de mercado en aquel momento. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Menem era un líder político, y la gente, los políticos del peronismo sobre todo, siempre siguen al líder de alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué pudieron cambiar el pensamiento? Porque ya estaba dentro de la gente de que el sistema que habían implementado había fracasado y que por supuesto no podía seguir adelante con el sistema porque una herencia del 3000% de inflación, había que hacer algún cambio. Por suerte el doctor Menem tiró hacia el cambio lógico, ¿no? Y ahí fue cuando empezó el proceso de privatizaciones, la desregulación económica, que rápidamente trajo una confianza. Ahí hay un punto importante, porque hay muchos que dicen, no, pero esto tarda 30 años y se hacen las cosas bien. No es así. Acá el problema fundamental, si se lleva adelante políticas adecuadas, con fuerte liderazgo y apoyo político, pero en muy poco tiempo cambian las expectativas, como ocurrió en el año 1989-90. Cambian las expectativas porque ya ve que el país gira hacia otro lado. Y la propia dinámica del proceso, siempre que se vaya un proceso hacia la libertad, ¿no es cierto?, como se había implementado en aquel momento, hace que sea al revés el concepto. Trate de venir gente a trabajar al país, a hacer inversiones, ¿cierto? Es una carrera al revés. Cuando se despiertan las expectativas favorables, es importante eso como motor del desarrollo. Pero hay que conseguir, eso ya se encuadra en las condiciones políticas, no tanto económicas. Si este gobierno pretende decir que va a ir a una economía de mercado, nadie le va a creer, por ejemplo. Obviamente, la señora Cristina Kirchner está totalmente en la posición contraria. Tiene que ser creíble por la sociedad primero y por los buenos dirigentes políticos que están actuando, ¿no? El cambio de paradigma viene cuando se ve el fracaso del sistema y se ve que un señor, que aunque no era nuestro partido, lleva adelante una política adecuada, que es la que nosotros veníamos defendiendo hace 40 años, ¿no?, atrás. Álvaro, el señor Lucio Mansilla, que está en el Partido Libertario en Cava, Ajá, te quería hacer una pregunta. con mucho Lucio, gusto. ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué Lo tal, mío es Lucio? más un gusto. Tenés un nombre histórico. ¿Sos Sí. familiar de No, Lucio no soy Mansilla? familiar. No soy familiar. Más que una pregunta, era un comentario que hice en el chat, que lamento ver que la UCD hoy en día no tenga el sello nacional, y me gustaría que en algún momento lo puedan volver a recuperar, digamos. Nada, era un comentario que hice en el chat, más que una pregunta.
Y bueno, mirá, en eso estamos nosotros. Yo particularmente hace algunos años que rehabilitamos la UCD en la capital federal, obtuvimos de vuelta la personería política, nos embarcamos en tratar de obtener la personería política jurídica a nivel nacional. Entonces, como la UCD venía perdiendo esas personerías en los distintos distritos, lo que hicimos fue juntar de vuelta 5 distritos importantes para presentar ante la justicia electoral al partido. Y eso es lo que hicimos. Lo hicimos hace un año y medio, 2 años, cuando obtuvimos los 5 distritos, creo que son como 6 o 7. Pero está a nivel de la justicia para que nos otorgue la personería. Así que si tenemos un poquito de esperanza y suerte, la señora Servini, que es la que tiene la competencia electoral, debería darnos, porque hemos cumplido todos, absolutamente todos los requisitos para hacer de vuelta Partido Nacional. Por lo menos tener el sello. A partir de ese momento hay que construir la política, para volver que la UCD sea, como fue en su momento, un gran partido nacional. La gente debe recordar que en el año 1989 la UCD y sus alianzas distritales fue la tercera fuerza política electoral, después del doctor Menem y del doctor Angelos. Así que abrió un camino muy importante, con política y en las ideas, ¿no? Todo por la influencia que las ideas se habían tenido, hasta el mismo doctor Menem, como decíamos hace un momento, que nadie podía creer que pudiera haber llevado adelante un programa de ese tipo. Pero estamos esperando, Lucio, que la justicia falle y bueno, y ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar ya con y después ampliarlo, porque también estamos en otros distritos haciendo las juntas correspondientes y bueno, y buscando una asociación también con otros partidos políticos. Esto hay que, los partidos que piensan en los mismos términos tenemos que unirnos para una acción común, ¿no? Ese es el punto. Álvaro, una consulta. Dentro de las ideas que la gente que por lo menos está dentro del liberalismo tiene claro que deberíamos implementar, ¿qué idea renovadora crees que deberíamos llevar a cabo si lográramos ser gobierno? Yo diría que poner todas las ideas del kirchnerismo peronismo sobre la mesa y hacer todo lo contrario de lo que están haciendo. Porque no hay nada bueno en lo que están haciendo. No, las ideas renovadoras, que no serían renovadoras, serían volver a hacer lo que debería hacerse y volver a la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que empezar a hacer reformas de fondo, reformas estructurales, en el orden económico y en otros campos también, ¿no? Como educación, etcétera, justicia. Pero si estamos hablando del tema económico, para que el país empiece a generar ese proceso de generación de riqueza, de bienestar, hay que hacer muchas reformas. No demasiadas, pero sí 5 o 6 reformas muy importantes, donde los partidos justamente de centro liberal, deberíamos ponernos de acuerdo, llevar a la consideración de la sociedad con motivo de las elecciones, ¿no es cierto? Estas reformas ya todos las conocemos, básicamente las conocemos. El tema es poder llegar a implementarlas con apoyo político. Una de las reformas es la reforma del Estado. Evidentemente el Estado durante décadas, el gasto público superior a la capacidad contributiva de la gente, entonces siempre tenía déficit, y el déficit nos traía otra vez, como dije hace un momento, inflación por la emisión monetaria o endeudamiento, el ahorcamiento de tener que hacer los pagos y el default, que tuvimos el default, ¿no? Esa reforma del Estado es fundamental, buscar equilibrio en el presupuesto, reduciendo el gasto público y también reduciendo los impuestos. Argentina tiene hoy 160 impuestos, no tiene 5. Entonces, eso hay que, durante muchos años se fueron incorporando impuestos por una cosa, para el otro, para esto, para el otro. Ya hay estadísticas que demuestran que del trabajo de uno, el 60 o el 70% se lo lleva el Estado, en materia de impuestos, en el caso del campo, por ejemplo. Entonces, esa reforma fiscal hay que hacerla, que también incluye la reforma administrativa.
No es posible que tengamos una administración tan burocrática, tan pesada, con tantos ministerios, con tantas secretarías, subsecretarías, directores, direcciones nacionales, y todo lo que viene adosado a ellos, asesores, autos. Bueno, evidentemente hay mucho para... Te pregunta, pero ¿cómo no? ¿Se puede bajar? Sí, se puede bajar. Es cuestión de estudiar el presupuesto y se puede bajar muchísimo. Y después, si se ponen en marcha políticas que atraigan inversiones, no que expulsen como ahora, que atraigan inversiones, entonces con eso se va a dar empleo. Y mucha gente de la administración pública, a través de un proceso de capacitación que hay que implementar, seguramente se va a volcar a la actividad privada, ¿no? Así que esa es una de las reformas importantes. Que no es que sea necesaria, ya no hay otra posibilidad que hacer esa reforma prácticamente. Y después, a menos que nos vayamos mambo y sigamos con el déficit, entremos en default con el mundo, cerremos el país y bueno, estamos cayendo al abismo, pero vamos a suponer que no somos suicidas. Otra de las reformas es la reforma laboral sindical. Perón toma de Mussolini justamente lo que él tenía como constitución, se llamaba la Carta del Laboro, toma una institución que se llama la personería gremial. Perón viene y la aplica directamente. La personería gremial es el que otorga la representación monopólica ante el gobierno, pero por sector de actividad, ¿no es cierto? Bueno, esa es una cosa que hay que eliminarla, porque ahí, a partir de ahí se arma toda una estructura de corrupción, etc. Nosotros queremos eliminar la personería gremial y hacer una reforma laboral, por supuesto, en el sentido de la flexibilización laboral. Todos sabemos que hoy hay muchas rigideces. Si una empresa, una pyme o cualquier empresa, por ejemplo, quiere despedir a una persona con causa, no puede, o si puede, se le da un lío porque tiene que pagar indemnizaciones enormes. Y bueno, la justicia acá, aunque tenga la causa de despido, normalmente apoya al empleador. Entonces, al empleado. Esa reforma sindical, ¿hacia dónde tiene que apuntar? A la libertad de asociación, como dice la Constitución. Que cualquiera pueda establecer un gremio, no que haya un sindicato único, por ejemplo, del acero. Cualquiera puede establecer un gremio. Y también a la libertad individual, que cualquiera puede elegir el gremio que lo represente, ¿cierto? Ese es el punto importante, ¿ya? La libertad de elegir, la libertad de acción, y que con simple registro ante el Estado, como cualquier asociación, se inscribe, y luego que complica para obtener muchos adherentes. Lo mismo con las obras sociales. A través de las obras sociales que tienen los sindicatos, se establece el monumento a las corruptelas, todos lo sabemos, para ser concreto. Hay gremios como el de camioneros, que está el señor Moyano, los hijos, los sobrinos, las mujeres, bueno, y que organiza a través de las obras sociales toda una corrupción muy grande, dando trabajo, cosas, etc. Y después que estos señores están durante 30 o 40 años al frente, hasta que se mueren por poco, al frente de sus gremios, sus sindicatos. Bueno, esos los estatutos de los sindicatos libres tienen que ser más limitados y, pues, como otra cosa, otra organización, no permitir ese, porque si no se arma toda una estructura ahí de corrupción, los amigos de los enemigos de los amigos, con más obras sociales y de presión, son corporativos, entonces nunca se sabe qué se puede hacer porque son hasta exigen, digamos, exigen y extorsionan, prácticamente. Bueno, tenemos que ir a la libertad individual y de asociación, libertad colectiva, permitiendo la construcción de otras asociaciones. Y hay un punto importante, que es en las relaciones laborales, que es el tema de las conexiones colectivas. Cuanto más se descentralice eso, y que
los empleadores puedan pactar condiciones de trabajo, salarios y condiciones de trabajo con los representantes de los obreros, mejor. Y que sea más cerca y más directo. No tanto porque si no un sindicato pacta, digamos, el acero, el automóvil, no, el del acero, por decir algo, pacta ciertas condiciones. Hay empresas que hacen las mismas cosas en otro lado y no tiene nada que ver. Que se aplique la misma condición de trabajo, la misma... No, cada empresario o empresarios tienen que pactar condiciones con sus representantes de los trabajadores. Eso se llama la descentralización. Eso mejora la productividad, pero enormemente. Los salarios tienen que incrementarse por aumento de productividad, no por... Bueno, esa es otra de las reformas. La reforma en comercio exterior. Argentina es uno de los países que está más cerrado al mundo, más cerrado al mundo. La relación entre exportaciones e importaciones sobre el Producto Bruto muestra que el comercio es más cerrado. Nosotros somos un país chico en el mundo. Hoy estaba viendo alguna cifra que, por ejemplo, el Producto Bruto Interno nuestro, a un tipo de cambio de 160 aproximadamente, nos da Producto Bruto Interno de 168.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, 168.000 millones de dólares, hoy hay gente, los grandes personas que tienen esas grandes empresas, sobre todo tecnológicas, es el patrimonio que tienen, que son sus activos. Comparar una empresa con un país parece increíble. Bueno, nosotros nos fuimos achicando. Nosotros tenemos que integrarnos al mundo, integrarnos, no cerrarnos. Durante muchísimos años en Argentina había un concepto, ahora no está en boga, que se llama el concepto centro-periferia y sustitución de importaciones. ¿Qué decía ese concepto, que venía de un organismo que se llamaba la CEPAL, que decía que Argentina y otros países tenía que hacer de todo y sustituir importaciones? Imposible, imposible hasta técnico, porque ningún país puede ser autárquico, ningún país. Los países tienen determinadas producciones y necesitan importar determinados bienes y servicios. Entonces, ese concepto de sustituir importaciones traía aparejado que el dirigismo económico, que decía, muy bien, tiene que venir tal empresa a hacer, por ejemplo, una petroquímica, y no tiene que venir otras empresas. Y a partir de ahí se ponía un alto proteccionismo, y desde ese lugar se daban prebendas, créditos fuera de tasa fuera de mercado, y protección arancelaria, fundamentalmente. ¿Qué hizo eso? Que toda una industria nuestra fuera ineficiente en términos de competencia internacional, ineficiente respecto, por ejemplo, de otros sectores como podía ser el campo, la agroindustria, etc. Y se daba la paradoja de que el sector más chico, que era el campo, la industria, ese era el que más importaba y conseguía divisas justamente para importar y poder trabajar. Bueno, conclusión, había una distorsión muy grande en ese campo, y la sustitución de importaciones con ese concepto hizo mucho daño al país. ¿Por qué? Porque nació toda no digo casta, pero sí un segmento de empresarios, prebendarios, llamémosle así, que pueden funcionar gracias a la protección arancelaria y a otras restricciones que se hacen en las importaciones, con aquel objetivo de decir, bueno, hay que proteger el trabajo argentino. Bueno, nosotros creemos que la Argentina tiene que tener una industria fuerte, pero en competencia internacional, para con eso ampliar los mercados y de paso bajar los costos de producción, ¿no? Eso también hay que hacerlo. Ahí con el Mercosur, antes de que se vaya Macri, se había hecho un acuerdo muy importante llevando todo hacia una libertad de comercio con la Unión Europea. Bueno, eso parece que se ha frenado. ¿Y qué haríamos nosotros? Nosotros seguiríamos, por ejemplo, con el Mercosur yendo hacia la libertad de comercio, pero también permitiríamos que se hagan acuerdos comerciales de libre comercio con
cualquier país del mundo, como hizo Chile. Chile tiene unos 350 acuerdos comerciales dados por el mundo. Entonces hay que ahí cambiar alguna norma que permita el Mercosur a los países, en eso está Brasil empujando, que permita tener acuerdos de libre comercio con el país. Después tenemos otra reforma, si no es aburrido les cuento un poco, una reforma previsional. Porque Sí, dale, María se si te largó a parece. preguntarme qué reforma. Bueno, yo empecé ya. No, Perdón, no, María. está bien. Si te parece, le hacemos cortita lo de la reforma previsional, porque tengo Bueno, una pregunta y alguien que te ¿cómo quiere no? hacer No, pregúntame una pregunta y después. Pregúntame y después de después todo. si querés. Sí. Mi pregunta es, ¿qué les pasa a los liberales que les cuesta tanto ponerse de acuerdo? ¿Qué les pasa? Y Evangelina, mirando un poquito su pregunta, que ahora le voy a dar la palabra si te saluda, ella es de la UCD de Esteban Echeverría también. Pero sí, la conozco mucho, Evangelina. Bueno, te quiere preguntar sobre Evangelina, dale. Hola, Evangelina. Hola, buenas noches, Álvaro. Como ¿Qué siempre, tal? un placer verlo, ¿Cómo estás? escucharlo y aprender tanto. Bueno, por favor. Un placer enorme, como siempre. Igualmente, y siempre felicitándoles a ustedes por el gran trabajo que están haciendo en Esteban Echeverría. Es admirable la vocación que están poniendo, las ganas, la fuerza. Así que me hace recordar a las épocas iniciales de la UCD que había todo ese entusiasmo. Creo que ustedes son uno de los pocos de la UCD que están actuando en esa sintonía. Bueno, Evangelina, sí, Ay, cómo no. muchísimas gracias. La verdad que me emociona escucharlo de ustedes. Es lindísimo. Es lindísimo y sobre todo hay muchas ganas. Y contamos con Sí, gente sí. joven, como Toribio, que bueno, que también nos está dando un empuje y está ahí firme al pie del cañón y haciendo, trabajando, aprendiendo todos. Así que bueno, más que orgullosa. Y orgullosa, bueno, siempre de la juventud. Bueno, paso a preguntarle. En un momento estuvo mencionando esto ¿cómo es? Perdón, se me hizo la laguna y la emoción también. Esto de juntarse con otros partidos, ¿no es cierto? Que estábamos hablando, que usted estaba comentando acerca de la obtención del sello, que está frenado todavía por la jueza. Entonces quería preguntarle cómo se está avanzando en la conformación de Vamos hacia lo que se pretende que es una confederación liberal. ¿Cómo están las conversaciones? ¿Hay posibilidades? En fin, eso me interesa. ¿Cómo no? Vamos empezó bien y ahora está un poco estancado, nos parece, ¿cierto? Hay un problema, es la oportunidad de hacer una gran confederación ahora, porque este año tenemos elecciones distritales, ¿no es cierto? Entonces, Capital, por un lado, Córdoba, etc. No es elección, y para elegir diputados, senadores, legislaturas, no es de presidente. Entonces, armar una gran confederación de distritos es un poquito complicado, porque los distritos tienen distintos intereses, juegan otros factores, etc. No es como cuando hay candidato a presidente donde dice, bueno, esto tenía que ser así o de otra manera, a veces se polariza, etc. Nosotros empezamos bien con Vamos, pudimos reunir a los partidos nacionales, pudimos establecer ya bases de un acuerdo importante, pero de tipo general, pero no tenemos influencia en las elecciones distritales. Entonces lo que pedíamos es a los distritos que comulgan con nuestras ideas básicas, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de ideas básicas, no de programas de detalle, porque eso no se puede hacer en estas circunstancias, pero con ideas básicas que decimos de la Constitución, libertad, etc., que armen en sus respectivos distritos bajo el paraguas de Vamos, que es un paraguas teórico, porque no sería una confederación todavía. Además, la confederación que tenemos que hacer es solo entre partidos nacionales, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en este momento no podríamos firmar una confederación porque no tenemos partido nacional, queremos tenerlo a plazo muy corto, pero no es entre partidos distritales. Entonces, y después los partidos de distrito, cada uno tiene sus circunstancias.
En política, por ejemplo, algunos dicen que tenemos que ir con Juntos por el Cambio, que posiblemente le cambien el nombre en provincias, otros dicen ni por Roma, porque Macri es igual que Kirchner, aunque ahora están cambiando de opinión, y todo así. Entonces se complica. Estamos tratando de que siga sus relaciones y haciendo pie para el 2023, cuando ahí sí podamos armar la confederación, ¿no es cierto? Porque juegan las presidenciales, que van a ser importantísimas, importantísimas, las presidenciales, porque si sigue esta división entre el kirchnerismo y los demás, porque se está armando una división así, kirchnerismo y los demás, por poco, hay que plantear bien las cosas para ver, porque están en juego otros factores, como es la propia subsistencia de la República, ¿no? Acá el gobierno kirchnerista está avanzando mucho contra las instituciones, la justicia, eso ya sabemos, ¿no? Y bueno, también son importantes estas elecciones porque el otro día alguien dijo algo importante, creo que fue Negri, del Radical, dijo, estamos a 7 puntos, a siete diputados de caer en un sistema autocrático y totalitario. Porque el kirchnerismo tiene, digamos, manejo sobre casi todo el Senado. Ahí van, dice la ex presidente, actual vicepresidente, algo y todos votan sin pensar, menos los pocos diputados senadores que se pudieron poner. Así que ahí se pierden todas las elecciones. Pero en diputados no tienen mayoría propia, quórum o para imponer una ley. La prueba está que tienen dificultades de todo tipo, a pesar de que están apretando para imponer leyes absurdas, en la justicia, en todos lados. Entonces, el punto es que hay 7 diputados que si ellos ganan, ¿cierto? Y ahí tendríamos ya sería más que una escribanía el Congreso. Es un desastre. Entonces, y eso también nos hace jugar a nosotros políticamente para ver qué es lo que hay que hacer. Están en juego razones más importantes que una buena o mala gestión de gobierno, económica, lo que sea. Hay una división muy importante entre el sistema republicano, sistema de libertad y democrática, y un sistema autocrático que apunte a un totalitarismo, que está apuntando. Vemos cómo el gobierno está yendo hacia países absurdos, es decir, absurdos desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Bueno, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, ¿cierto? Y dándole la espalda para que tradicionalmente eran países más amigos, ¿no? Y que comerciábamos más. Y el famoso chavismo, o sea, lo pondríamos al señor Maduro, por ejemplo. También estamos ponderando a otra gente, como el grupo terrorista Hamas contra Israel. En fin, es muy peligroso esta línea que están siguiendo. Por eso es muy importante estas elecciones, por lo menos para no perder el Congreso a nivel de Cámara de Diputados. Si eso se consigue, ya somos más optimistas en el 2023, porque entonces ya empezamos un camino contrario totalmente, frenando estos disparates que está llevando adelante este gobierno. Y que hay que hacer fuerza, a los jóvenes hay que actuar en política, hay que tener conocimiento de estas cosas y pelearlas de todas maneras. Hay una reacción en la sociedad, hay una reacción en la sociedad que cada vez que quieren extremar algunas medidas que son disparatadas, y la gente sale, la gente pelea, la gente rechaza, y eso ya crea un ámbito para decir, bueno, no toda la sociedad es kirchnerista, sino además se han dado cuenta que medidas que están queriendo hacer son realmente apuntan a tener un gobierno muy autocrático, muy regimentado, y que está con visión en general del país, porque el país no le gusta eso, pero después vota mal. Lo tenemos a Pablo Gomila, que te quería hacer una pregunta sobre las criptomonedas. Pablo, ¿estás por ahí? Hola. Hola, no lo escucho. Pablo A ver, ¿qué Gomila, tal? ahí está. Hola, ¿cómo te va, Pablo?
Hola. Pablo, ¿nos escuchás? Pareciera que... Bueno, te voy a leer yo la pregunta que hizo, si no lo tomás a mal. Álvaro, Sí. él preguntó, me dice, una consulta para Álvaro, ¿cómo ves a Bitcoin como moneda de curso legal para la crisis económica? En primer lugar, no soy muy experto en Bitcoin, o sea, sigo lo que es a diario que están contando. Me parece bien la aparición de las criptomonedas, porque son monedas que no están así demasiado reguladas por el Estado. Obviamente son monedas que en este momento tienen una altísima volatilidad, que suben y bajan, pero en valores muy, muy grandes. Creo que las criptomonedas se van a ir consolidando. Ya hay países que están diciendo que van a aceptarlo, como no me acuerdo cuál fue el otro día, ¿no? Como moneda de curso legal, y empresas importantes, como la Tesla de Elon Musk, que ha dicho que va a aceptar para la venta de sus autos las criptomonedas. Eso está consolidado en el mercado. También el señor Elon Musk el otro día cambió un poquito de posición, hizo bajar, con una sola declaración, hizo bajar el Bitcoin. De todas maneras, creo que esa tendencia de considerar las criptomonedas, y me parecería bien si se le declare, no curso forzoso, pero que tenga valor legal, sería bueno. Pero independientemente que le den valor legal o no, las criptomonedas están funcionan a través de acuerdos privados y están funcionando bien con sus vacilaciones y bruscos cambios de subas y descensos, ¿no? Siento como un eco, no sé de quién puede llegar a ser. Toribio tenía una última pregunta. Walter, si sos tan amable, ¿podrás cerrar tu audio? Toribio, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hola. Toribio, Sí, ¿estás por sí. ahí? Dale. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno. Otra preguntita más. ¿Cuál es su opinión sobre los pilares de una sociedad? Me refiero a la seguridad, salud y educación con respecto a los ideales de la libertad, liberales. Perdón, no entendí la opinión sobre los... Los pilares de una sociedad, que Los serían pilares. la seguridad, la salud y la educación. Bueno, el tema, está hablando un poco de las funciones del Estado, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ese es un punto importantísimo, porque aquí se han venido desvirtuando muchísimo las funciones del Estado. Nosotros sabemos que el Estado, como decía Alberti, está para legislar, juzgar y administrar, pero no para tener, por ejemplo, empresas del Estado. Ese fue otro de los cánceres que durante décadas tuvimos. Empresas públicas que generaban déficit, ¿no es cierto?, y corrupción y una serie de cosas, y que bueno, después vino un proceso de privatización, pero ahora el kirchnerismo y todo el mundo lo fue tomando de vuelta. Líneas, YPF, etc. Aunque no monopólicamente, con la época de Macri se permitió la competencia con los low cost, etc. Bueno, el Estado tiene funciones que llaman funciones indelegables. Indelegables, los privados no pueden actuar. Que es justamente legislar, pero legislar conforme a la Constitución, ¿no es cierto? La justicia, no puede haber una justicia independiente, ¿no es cierto? Y administrar. Ahora, el Estado tiene, en función de las leyes que vaya a hacer, complementariamente que cubrir ciertos aspectos de una sociedad. Por ejemplo, la educación. El acceso a la educación, sobre todo la educación primaria, tiene, de aquellos que no pueden acceder por razones económicas o por lo que sea, puede cubrirlas. Eso se llama complementariedad, que son los sectores más vulnerables. Por supuesto, también tiene el tema de la seguridad interna y externa a cubrir. Eso no es un problema ya
Ahí sobre eso estamos todos de acuerdo, liberales, no liberales, etcétera, que esa es una tarea que tienen que cumplirla bien. Por ejemplo, en seguridad es absurdo que las empresas y las personas tengan seguridad propia. ¿Por qué? No está cumpliendo bien las funciones. Entonces se duplican los costos, porque por un lado estamos pagando la seguridad para que nos den seguridad y por otro lado tenemos la seguridad. En salud algo pasa lo mismo. Por supuesto el Estado tiene que cubrir a los sectores más vulnerables que no puedan acceder a una salud lógica. Pero siempre es la menor parte de la sociedad esa, en un país que esté avanzando, ¿no? Ahora, esos apoyos se tienen que representar en el presupuesto de la nación. Es decir, bueno, este año tanto en seguridad, tanto en esto, pero dar buena seguridad. Y el otro tema, relaciones exteriores, obviamente es el Estado el que tiene que cubrir ese aspecto. No podemos tener cancilleres por provincia, o Dios nos libre y guarde, ¿no? Y las relaciones exteriores tienen que manejarse centralizadamente a través de la organización del Estado. Pero básicamente hay que pensar que, y que el Estado no se meta donde la actividad privada pueda hacerlo. Porque eso fue otro de los problemas que tuvimos cuando empezó a ser el Estado empresario, ¿no? Hace tiempo, y que después Perón le dio un golpe de gracia cuando todo tenía que ser. A mi padre le expropiaron una empresa, como decía Maduro era expropiese, así hicieron. Y bueno, eso no, el Estado empresario tiene que desaparecer definitivamente. El Estado empresario no sirve, genera déficit, no tiene capacidad para gestionar, y además porque no está en competencia. Una empresa del Estado no está sometida a la ley de quiebra, por ejemplo. Está fuera totalmente del mercado. Es una administración cuyas decisiones se manejan por criterios políticos, pero no económicos. ¿No? Una empresa en competencia lo hace. La empresa de competencia, si es buena, adelante. Y si es mala, desaparece. Y así funciona el mercado. En el caso de que el Estado lleve adelante actividades empresarias, no funciona así. De hecho, ha sido, como dije hace un momento, el cáncer, uno de los cánceres por los que Argentina tenga déficit, por supuesto, y damos inflación, ¿no? Porque el déficit se monetizaba con economía, con emisión monetaria. Se tardó mucho en aprender en Argentina. Se tardó mucho de que la emisión monetaria es falsificación de moneda, y por lo tanto, incluso la inflación, incluso hace no muchos años decía que un poquito de inflación no era malo, es lo mismo que decir un poquito que cáncer no es malo, pero bueno, finalmente me parece que la gente y la sociedad se ha dado cuenta. Ahora en este momento se está emitiendo mucha plata, pandemia de por medio, lo que sea, pero evidentemente eso va a tener unas consecuencias económicas muy fuertes, porque no se puede emitir. Creo que tienen que emitir hasta fin de año como 1,5 billones de pesos. Eso sale de la nada, si no tiene respaldo en la previa, digamos, participación de bienes y servicios en el mercado, o respaldo de otro tipo, y bueno, es como jugar al estanciero. No sé si conocen el estanciero, ustedes, pero yo lo conocía cuando era chico. Jugábamos con plata, que te doy un 100, un 50, y de dónde salía de la nada. Así que eso hay que eliminarlo, y es otra de las reformas, María, que hay que hacer, porque acá hubo un retroceso grande, después a través del kirchnerismo, cuando se empezaban a reestatizar empresas, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, cuando fue ayer o anteayer, salió que Aerolíneas Argentinas, el Tesoro le ha tenido que subsidiar $700 millones en el año. Y así todas las empresas del Estado. Y a todo esto no da buenos servicios Aerolíneas, ¿no? Pero le tuvieron que subsidiar 700 millones. Antes se subsidiaba unos 300, y había 300 millones, y había un plan para ir quitando los servicios y someter a la empresa a la competencia total. Bueno, en la gestión anterior, bueno, no se llegó a hacer eso, y estamos retrocediendo. Aguas Argentinas, otra vez del Estado. Y después tenemos empresas ridículas, como Río Turbio, que no hace carbón, y tiene una central eléctrica que no funciona, y esa es la historia de siempre. Había que custodiar, tener soberanía
esa era la época de la soberanía en el sur, pero para eso no es necesario crear una empresa. Le voy a dar un ejemplo, el río Turbio. En Bahía Blanca se hizo hace muchos años una petroquímica, y una de las centrales eléctricas que iba a abastecer la petroquímica tenía los 3 combustibles para analizar: carbón, ¿no es cierto?, y fuel oil y gas. Bueno, el carbón de Río Turbio nunca llegó. El carbón de Río Turbio es malo, no sirve. Tiene muy alto contenido de volátiles. Ahora, ¿cuándo se enteraron? Se enteraron cuando tenía la central. Entonces nunca funcionó. Teníamos que importar carbón de Brasil. Eso no lo hizo un gobierno, eso lo hicieron un gobierno militar. Bueno, podríamos aclarar que los gobiernos militares siguieron las mismas políticas, más o menos, que gobiernos civiles. No cambiaron nada. Solamente venían en un momento que el país estaba en peligro para zafar de peligro, ya sea contra la guerrilla, ya sea contra la inflación, lo que sea, pero después no había cambios sustanciales, ¿no? No sé si había otra parte de tu pregunta. Álvaro, Sí. le voy a pasar las preguntas a Mariana, que tiene 2 nuevas para hacerte, así vamos concluyendo, porque hace 1 hora y cuarto que estamos dialogando contigo y se nos van a hacer las 2 horas de Yo aquí. no tengo inconveniente, salvo la limitación técnica que entiendo que hay en Zoom, ¿no? Pero no tengo inconveniente. Me encanta el diálogo. Ok, Y no tengo Mariana. otro. Bueno, muchas gracias. Yo estoy administrando en Zoom, así que le doy la bienvenida ya casi al final a todos los que continuaron ingresando, porque a medida que avanzó la charla, estuve admitiendo a los participantes. Bueno, yo realmente tengo una preocupación por esto que está sucediendo en Sudamérica. Tengo varios amigos en Perú, y es un comportamiento que se registra en toda nuestra región, por el tema de cuando hay un crecimiento económico en el país, hay una mala distribución hacia toda la República. Yo soy tucumana, aquí estamos presentes personas de distintos puntos del país, entonces mi pregunta es, Álvaro, ¿qué nos podrías recomendar para realizar desde la UCD en esos puntos del país donde no llega, no impacta cuando hay una bonanza o un crecimiento económico? Bueno, ese es un tema que se ha discutido mucho. Un poco cuando se diga que hay partes del país que no se desarrollan a la par que otras partes. Eso es cierto, pero también hay provincias que tienen por ahí menos recursos para tener el mismo tipo de desarrollo. Lo único que yo no recomendaría es hacerla a través de subsidios, tratar de equilibrar las cosas, porque eso es ficticio. Yo creo que las provincias, si el país en general va creciendo, las provincias con sus recursos también van a ir, no a la velocidad que por ahí lo hacen otros países, otras provincias, como por ejemplo en la agricultura y ganadería, la provincia de Buenos Aires, que vos que estás en el tema del INTA y de todo el agro, y que obviamente hay zonas que más para generar. Pero yo creo que lo que hay que hacer es que hacer las políticas macroeconómicas, de esas políticas macroeconómicas hay que hacer que el promedio del país crezca, genere riqueza, y va a arrastrar a aquellas provincias que tienen también capacidades, aunque sean menores, y otras provincias a ese proceso de generación de riqueza. La gente va a empezar a vivir. Pero no daría subsidios, ni daría aquello que le llaman la redistribución de la riqueza. Porque eso es una distorsión muy grande. Viene una puja muy grande para decir yo quiero esto, yo quiero lo otro, y después no hay presupuesto para todos. Es más, en el tema impositivo, la propuesta nuestra es que la coparticipación ya no exista más, que sean las mismas provincias las que cobren sus propios impuestos
en función de los gastos que quieran como provincia tener, ahí van a estar obligadas a reducir gastos. Hoy el sistema es que la provincia tiene muchísimos empleados públicos, muchísimos, provincia que tiene hasta el 70, 90% de empleados públicos, no tiene actividad privada porque no les conviene, y ese dinero les viene directamente por apoyo del gobierno nacional o por la cooperación. Es importante que el impuesto esté vinculado más directamente a quien tiene la actividad. Antes era así, en Estados Unidos es así también, salvo uno o dos impuestos, pero no pretendamos hacer de todas las provincias de la pampa húmeda, digamos, ¿no? Porque no es así. Además nosotros tenemos provincias que hacen una cosa muy bien, otras que hacen otra cosa muy bien, otras que hacen muy bien. Creo que provincias llamadas pobres, si el país crece no vamos a tener, no vamos a tener. Todos tienen sus recursos, sus capacidades, y bueno, dependerá después a qué se dedican, pero tenemos que hacerlo en un sistema en libertad, ¿no es cierto? Está bien. Tengo una segunda pregunta, pero antes, para hacer esta pregunta, porque quizás sea bastante incómoda, quiero comentarles que en estos meses he conocido a Álvaro y lo considero ya casi un amigo. He tenido charlas muy interesantes con él en más de una oportunidad. Así que con el mayor de los respetos, si te incomoda, no lo respondas, pero creo que este es un buen espacio, ya que hay tantos jóvenes presentes para hacerte la pregunta en la que voy a continuar. ¿Sí? Pero preguntar lo que quieras, salvo que me digas, ¿por qué no sos buen mozo? Yo no sabría responderte. Está bien. En algunas cosas nos coincido con Álvaro. Por ejemplo, a nosotros nos gusta demasiado la política, nos gusta la historia. Ambos venimos de familias políticas. Yo sé que la audiencia a mí no me conoce, pero también vengo de una familia política. Y mi pregunta va relacionada a algo que circula en las redes. Dime. Álvaro, ¿por qué se relaciona de forma equivocada a tu familia con los militares? Mi familia con los militares, bueno, yo soy participante de mi familia, nunca escuché eso. Seguramente se está refiriendo a mi padre, que fue la persona de mi familia que tuvo mayor protagonismo o relevancia. Te está refiriendo a eso, ¿no es cierto, Mariana? ¿A mi padre? Sí. Ah, bueno. No, como la pregunta es a mi familia, no. En mi familia hoy no hay militares. Bueno, en primer lugar, mi padre fue militar y se retira como capitán del ejército y también de la Fuerza Aérea. Cuando era muy joven, tenía 27, 28 años, pero además, arriba de él, su padre, su abuelo, su bisabuelo, eran militares, y sus hermanos también eran militares. Y yo tengo un ancestro, ¿no? Por eso cuando escuché a Lucio Mansilla, combatió en la Vuelta de Obligado, en aquella famosa gesta donde vino la escuadra anglo-francesa, y le tocó defender, en época de Rosas, le tocó defender la posición esa a través de una de las 4 baterías que habían puesto sobre el río Paraná, para evitar que la escuadra anglo-francesa avanzara. Y otros que pelearon después en la guerra del Paraguay, en fin, eran militares. Y después vino mi abuelo, que también era militar, un tío mío que fue teniente general y jefe del ejército, hermano de mi padre. Bueno, pero mi padre se retira por cuando ve que es la carrera militar, a pesar de haber sido brillante, porque hoy todavía es el mejor alumno que tuvo la historia del colegio militar, la bandera 4 años, y además la primera vez que se le da a un alumno que pasaba de primero o segundo año una bandera, por el promedio. Bueno, entonces él se retira
porque dice, esto no es lo mío, a pesar de tener esa fuerte presión familiar, militar, me tengo que dedicar a otra actividad. Y eligió la actividad empresaria, teniendo primero una pequeña fábrica de aceites en Colonia Esperanza, con un abuelo mío, después agrandó eso, la llevaron a la provincia de Buenos Aires y después a Puerto San Martín, al norte de San Lorenzo, y una actividad aerocomercial, esa empresa que a su momento dije que se le había expropiado Perón, que se llamaba Sonda y que iba con unos famosos aviones DC-3, como si fuera el Forte de los autos, hasta Tartagal. Y se dedicó a la actividad empresaria. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que después, siendo conocido, primero participó de la Revolución Libertadora, llamamos como ministro de Industria, que entonces ya ahí eran militares que gobernaban. Así que lo asocian un poquito a eso. Y después, a pesar de no haber estado de acuerdo con el derrocamiento de Ilia como presidente, mi padre tuvo una participación asesorando, y además fue embajador en los Estados Unidos, porque el programa que iba a llevar adelante la Revolución Argentina, la Onganía supuestamente, iba a ser un programa, primero que iba a haber un momento transitorio para el llamado elecciones, y después un programa de transformación hacia la economía libre. Por eso siempre él tenía un programa de alternativa para que el gobierno que estuviera lo tuviera en cuenta, llamémosle así. Y bueno, en el caso de la Revolución Argentina, todo su programa era así, liberal, llamémosle así, en lo económico, ¿no? Después no se fue cumpliendo, entonces fue cuando mi padre renuncia a la embajada de los Estados Unidos, está 2 años y se viene a pelear con el gobierno, con Onganía y con todo el mundo, porque se había desvirtuado el sentido, y mucho más cuando Onganía dijo, no hay tiempos políticos, electorales, ¿no? Porque se creyó rey, no sé qué pasó. Fue cuando viene el Cordobazo en el 69 y todas esas cosas. Entonces la gente lo puede estar asociando a esa intervención de la Revolución Libertadora que tiró a Perón abajo, y luego de la Revolución Argentina en ese corto periodo por un asesoramiento que hizo. Pero también lo asesoran a su parte democrática. Mi padre fundó como 4 partidos políticos y siempre priorizó en el campo democrático y político, ¿cierto? Así que lo que decíamos hace un rato, ¿no? El Partido Cívico Independiente, la Nueva Fuerza, la UCD. Hubo un partido intermedio, que la gente no recuerda, se llamaba Reconstrucción Nacional, pero que se fundó en muy poco tiempo y para una elección determinada. Pero siempre queriendo la parte democrática. Y en el proceso de reorganización nacional fue el único, gente que dice que los sociales militares, el único que dijo que no había que hacer el golpe militar contra Isabel Perón. Nada menos, ¿no? Cuando había el caos en el país, la guerrilla, la hiperinflación y todo eso, no. Señores, hay elecciones, dijimos que esto, y eso lo conoce todo el mundo, así que yo supongo que algunos lo asocian por estas intervenciones, y esos no lo asocian con la faz ultrademocrática que siempre tenía mi padre, salir a la calle, explicar, fundar partidos políticos, intervenir en gobiernos democráticos como el doctor Frondizi. Eso fue así. No sé si está contestada la pregunta, es un poco la interpretación que hago Está de que bien. algunos pueden asociar. Está bien, muchas gracias. No, lo leí en las redes, por eso te lo preguntaba. Creo que era Perfecto. un buen espacio para que lo charlemos. Si no, te lo preguntaba personalmente en alguna oportunidad, cuando Está bien. podamos encontrarnos de nuevo fuera de la cuarentena. Perfecto. Te paso perfecto. la palabra, María, así Bueno, ya cerramos un poquito. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, Álvaro, te leo unas palabras que nos dejó Diego Coronel de Rafaela. Dice, gracias Álvaro por compartir su saber y tiempo. Es muy preocupante la cantidad de jóvenes capacitados que está comenzando a irse al exterior.
Debemos hacer todo lo posible para trabajar y generar un cambio rotundo en el modelo de país que hace décadas viene fracasando. Saludos desde Rafaela. Y para cerrar, tenemos una última pregunta de Toribio, que dice, ¿cuál sería el modelo de país con ideas liberales si es que hay un país así? Bueno, hay muchos países con ideas liberales con mayor o menor grado, porque no hay liberalismo perfecto en todo, pero modelo de país podría ser Australia, por ejemplo. Es uno de los países de mayor, digamos, libertad en todos los órdenes y también de mayor crecimiento y progreso y bienestar. Pero también hay otros, ¿no? Desde ya Nueva Zelanda, bueno, ni que hablar de Canadá, Estados Unidos. Uno no puede trasplantar un modelo, uno puede ver los resultados de ese modelo. Fíjense una cosa, hay estadísticas de estudios y organizaciones que muestran, hacen estudios anualmente, hay un índice que se llama índice de libertad económica, indicador de libertad económica. Hay muchos factores que juegan ahí, muchos están explicados. Y bueno, lo que decía al principio, los países que tienen mayor índice de libertad económica en el mundo, los que están más integrados, los que más trabajan entre sí, son los países donde está el crecimiento mayor y el desarrollo y el bienestar de la gente. Todo esto apunta al bienestar de la gente. Así que hay que seguir ese camino. Y aunque después no seamos idénticos, pero vamos a marchar por ese camino, las cosas van a andar bien. Y me parece muy bien lo que dijo anteriormente, no me acuerdo el nombre, de que los jóvenes tienen que quedarse y que tienen que pelear acá, porque la posibilidad es que el país le puede dar, si ellos pelean, porque si no pelean, los más grandes nos quedamos sin posibilidad de hacer cosas, ¿no es cierto? Porque el impulso lo tienen que dar los jóvenes, y justamente tomando ejemplo de los otros países, y decir, bueno, yo quiero este país, y empujo, en el lugar que tenga que ocupar, sea en la política, sea en su trabajo, lo que sea, pero no tenemos que pensar en retirarnos de este país, ¿no? Algo que haya una razón de fuerza mayor, como está haciendo Venezuela, que es una dictadura, una tiranía, y ya directamente ahí no se puede vivir. O los cubanos que avanzan por el mar contra los tiburones, pero eso es otra cosa. O hacía Hungría hace años, cuando estaba bajo el régimen. Eso sería un extremo. Ahora, en condiciones normales, que podemos cambiar y podemos marchar adecuadamente, yo diría que hay oportunidades para Argentina. Así que aguantemos un poco las ganas de irnos y pongamos las ganas en pelear para que esto pueda funcionar de esta manera. Fantástico. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras, por estar siempre. Nos vamos a volver a ver el día 26 de junio, pero en esa oportunidad lo vamos a tener hablando para la gente más grande, no tanto para los jóvenes, poniendo sobre la mesa las propuestas que tiene la UCD para la sociedad y las reformas que se deben enfrentar para modificar este rumbo que la Argentina está teniendo hoy. Muy buenas tardes, Eduardo Bisoñín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Eduardo, ¿cómo estás? No te había visto ahí. No, ahí va. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Muy buenas Eduardo? noches, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer acompañarlos. Entré un poco más tarde porque tuvimos un Zoom de provincia de Buenos Aires que terminó hace un rato. Pero bueno, muy interesante lo que comentaba Álvaro. Y me atrevo a hacerle algún agregado. Si ustedes se fijan en los billetes tienen una letra. Sí. Cuando hablabas de la inflación, me acordaba de esto. Si ustedes se fijan en las letras, van a ver cómo van cambiando las letras. Vamos por la Z ahora. Sí, no, vamos por la N en los billetes de 1.000 pesos y por la N en los billetes, por lo menos yo vi ya con la N de billete de 500 pesos. Y tienen que tener en cuenta que cada serie de billetes son 100 millones de billetes. Es una barbaridad lo que se está imprimiendo en estos últimos meses, en este último año.
es muchísimo. Máxime si se tiene en cuenta que se está reemplazando el dinero físico por el dinero digital, o sea, por las tarjetas, se incentiva a la gente que conserve el dinero en el banco, con lo cual se usa menos efectivo inclusive. O sea que la cantidad de dinero que se va a imprimir, que va circulando, es mucho mayor que la que se ve en los billetes, muy grave. Y con respecto a un comentario que había hecho la señorita, para que ahora se me escapó el nombre, Mariana, con respecto al tema de las provincias, yo coincido totalmente con lo que decía Álvaro, y me animo a agregar un comentario más, que tiene que ver con que en los pocos momentos en que en Argentina estuvo mejor, a las provincias les llegó poco. Y no es que no les llega poco, a las provincias les llega mucho dinero. Vos fíjate que por la coparticipación hay 2 distritos, la provincia de Buenos Aires, que produce el 40% del PBI, recibe solo el 22%, y la capital federal que produce entre el 15 y el 20% del PBI y recibe entre el 1,4 y el 3,5 de coparticipación. El resto, la mayoría de las provincias, reciben enorme cantidad de dinero, a veces el doble del presupuesto de recaudación lo reciben por coparticipación. Y eso es una cantidad enorme de dinero que llega a muchas provincias, inclusive Tucumán, pero que es mal administrada, es un problema de administración, de mala administración. Vimos hace poquito el ejemplo en Santiago del Estero, hicieron el famoso estadio, que no se sabe cuánto costó, porque algunos hablan de 1.500 millones, otros hablan de 5.000 millones, ni se sabe cuánto. Y la gente no tiene agua, no tiene cloacas. Entonces es un problema de prioridades y un problema de robarse la plata que hacen los políticos. Vos fíjate que las provincias que están mejor no son las que son más pobres, son más ricas, son las que están mejor administradas. Y vos fíjate que las provincias que están mejor son las que ha gobernado menos el peronismo, empezando por la ciudad de Buenos Aires, por Mendoza, por Córdoba. Son ciudades que han sido gobernadas por los radicales o por los partidos de la centro-derecha, en el caso de Mendoza, con el partido bloquista. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es un problema que no se derrama el tema de la riqueza. Se administra mal la enorme cantidad de riqueza que llega para las provincias. Así que Eduardo, quería comentarte eso. Muchísimas gracias. Quería saludarlo a Walter Fernández, que no sé si está presente o por alguna razón se tuvo que retirar. ¿Vos lo ves, Mariana? Porque yo no lo termino de ver. Está Walter acá, pero no sé si está. Yo lo estoy viendo acá, pero No, no sé si yo lo veía hace un rato, pero no lo veo ahora. ¿Ahora no lo ves? No, Walter está sin luz, me dice Evangelina. Bueno, Evangelina, mandale un beso enorme de parte nuestra. Antes de cortar, 2 cositas. Primero, quería agradecer muchísimo. Este espacio lo promueve Mujeres Liberales Argentinas, que es un grupo mixto de mujeres y hombres de todos los partidos políticos y asociaciones, que nos permite desarrollar esto, que es promover a distintos líderes políticos, promover personas que son de interés para la sociedad y son personas no conocidas, pero que tengan la posibilidad de exponer sus ideas y empezar a ser conocidas en el ámbito político. Es por eso que quiero darle las gracias en este medio a Rodolfo Distel y a Jorge San Marino, que son de Republicanos Unidos. Ellos están dentro de Mujeres Liberales Argentinas y hoy nos han prestado el link para estar acá presentes. Así que muchísimas gracias a ellos también. Álvaro, 1.000 veces gracias, nos vamos a ver el 26, pero el día 22, Sí. ¿perdón? Hay otro evento antes del 26. Por eso, creo, ¿no? en el medio tenemos otro evento, 2 eventos Sí. más. El día 22 tenemos el bicentenario del fallecimiento del general San Martín, Miguel de Güemes, con el licenciado Adolfo Storni. Y el 23 tenemos otro más con el doctor Eduardo Filgueiro Limas. Entonces, a seguir participando. Les agradezco muchísimo la presencia de hoy, les mando un beso. Gracias, nos vemos. Bueno, muchas gracias, María, uno de los organizadores de esto. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias.